Ok, entonces tenemos el problema 127. Nos dice un tornillo de 22 milímetros de diámetro exterior y 18.6 milímetros en el fondo de la rosca. Ese es el diámetro que existe del tornillo, solo que en la parte de la rosca, ¿verdad? O sea, sería de aquí para acá. Entonces, sujeta dos piezas de madera, como se indica en la figura, ¿verdad? Aquí tenemos las dos piezas, una aquí y la otra arriba, ¿verdad? Se aprieta la tuerca hasta tener un esfuerzo de 34 kilonewtons en el tornillo. A. Calcular el esfuerzo cortante en la cabeza del mismo y en la rosca. B. Determinar también el diámetro exterior de las arandelas si el interior es 28 milímetros. Y el esfuerzo de aplastamiento admisible. Entonces es determinar el diámetro para que el esfuerzo de aplastamiento no supere los 6 megapascales, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular primero los esfuerzos cortantes en el tornillo y en la cabeza del tornillo, y donde está la rosca, acá, y el diámetro de la arandela, ¿verdad? Ok, entonces este es nuestro problema acá. Nos dicen, se aprieta el tornillo hasta llegar a un esfuerzo de 34 kilonewtons. Bueno, aquí nos están hablando de esfuerzo, aunque nos están dando los 34 kilonewtons, que es una fuerza, ¿verdad? Entonces, realmente no es esfuerzo, o sea, esta palabra esfuerzo no es correcta, sino que esta es una fuerza, ¿verdad? Porque nos están diciendo después 34 kilonewtons, entonces, pues, o es esfuerzo o es fuerza, ¿verdad? Ok, entonces vamos a quedarnos con que hace una fuerza de 34 kilonewtons que se está aplicando en el tornillo. Entonces, ¿cómo se aplican esos 34 kilonewtons, mucha? Alguien que me diga ahí, por favor, esos 34 kilonewtons, ¿cómo están aplicándose? ¿Mucha? Ingeniero, esa fuerza no va hacia abajo. ¿Hacia abajo de dónde, perdón? Del tornillo. Aquí Es que para abajo, ¿así? Vamos a ver. Ajá, porque como dice que está apretado. Sería, bueno, si ven, vamos a copiar esto. Voy a poner el tornillo aquí, solo para tener un poquito más de chance y lo vamos a reducir un poco. Ok, vos decís que va la fuerza aquí. ¿Sí? Y así sería la fuerza. Sí, digo yo. Ok, ¿todos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Alguien dice otra cosa? Ingeniero, yo considero que tal vez es como a los lados, en los laterales, la fuerza va hacia la izquierda. Porque La se está fuerza apretando sería el hacia tornillo. la izquierda, Ajá, porque se está apretando el tornillo. en una pieza de madera aquí, o Ajá. acá. No, arriba. Ahí, en Aquí la en la cabeza cabeza, de la... donde está la cabeza del tornillo. Ajá, Aquí. ajá. ¿Y la otra aquí o abajo? Sí, había Eso para abajo. abajo acá.
Sí. Ok. ¿Alguien más, muchacho? ¿Alguien que diga o que, pues, que piense cómo va la fuerza, que sea diferente de estas dos? ¿En qué solo podría poner el enunciado otra vez, solo para ver bien cómo era lo que estaba preguntando ahorita? ¿Perdón? ¿Podría poner el enunciado otra vez? Sí, claro, ahí estamos. Esos 34 no serían como que viéndolo desde arriba, desde las agujas del reloj, por así decirlo. Vos decís que esa es una fuerza que sería así. Sí, Un momento, decís vos. sí, Que sea el que esté apretando la tuerca. correcto. Aquí en este caso sería, vamos a ver si aquí lo pusimos. Pongamos que aquí va en sentido horario, aquí sería en sentido antihorario. Así. Ok, ¿alguien más, mucha? ¿Alguien que piense que va de otra forma o distinto a como Yo hemos decir puesto? que no sé ¿Sí? si es una fuerza de torque. ¿Perdón? Una fuerza de torque. Un torque sería este, así como este. Este de aquí y este de acá. Así es, Entonces, que se ingeniero. está generando en la cabeza del tornillo y en la tuerca. Así es. ¿Así? Ok, ¿alguien más, mucha? Que piense otra cosa. ¿Mucha? Entonces, mucha, ¿con cuál de todas nos quedamos ustedes? ¿Con la del momento? ¿Con el momento? Ajá. Ok, si quieren vayamos viendo los pros y los contras de cada una, mucha. Entonces, si quieren empecemos a platicar con la del momento. Ok, entonces, pues en el anuncio, en el enunciado nos están diciendo que se aprieta la tuerca a tener un esfuerzo de 34 kilonewtons. Entonces, dijimos que o es esfuerzo o es una fuerza, ¿verdad? O sea, aquí nos están dando como que dos cosas distintas que puede tener o que se puede estar generando en el tornillo y ambas pueden ser válidas, ¿va mucha? O sea, si lo vemos acá y alguien dice, ah, bueno, el esfuerzo en el tornillo, ¿cómo se generaría
un esfuerzo en el tornillo. Entonces, un esfuerzo en el tornillo puede ser un esfuerzo normal que se esté aplicando, puede ser un esfuerzo cortante que se esté aplicando, ¿verdad? O sea, ambos podrían estar bien si lo tomamos como eso. Entonces, como estábamos viendo en el caso de este par que estamos teniendo acá, recordemos que una fuerza o un momento par, ¿qué tiene? Tiene unas dimensionales aquí por metro, ¿verdad? O sea, este es un momento, ¿verdad? Podemos fuerza por distancia, ¿mucha? Entonces, si vemos el enunciado, nos dicen un esfuerzo, el esfuerzo es kilonewton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Fuerza sobre área. Y nos dan dimensionales de fuerza. Entonces, aquí tenemos dimensionales de fuerza por distancia, o sea, no es esta y tampoco es esta, ¿verdad? Entonces, ni una de las dos, si lo queremos ver a como nos están diciendo en el enunciado, coincidiría este momento. Entonces, este de aquí tendríamos que descartarlo. Simplemente, ¿por qué? Porque no cae o no casa en ninguno de los que nos están diciendo, ¿verdad? Si nos estuvieran diciendo, se aplica un par que haga que dé una revolución la tuerca, entonces ahí sí podríamos tener pues el momento, pero para calcular la fuerza que se estaría generando tendríamos que ver con lo que se está desplazando. Pero eso ya es otro tema que no hemos visto todavía, ¿verdad? O sea, ya tendríamos que analizar el problema con deformaciones. Entonces, el momento, simplemente podríamos descartarlo desde el inicio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros acá con lo que estamos hablando? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Aquí váyanme hablando, mucha, por favor. Ok, entonces, veamos el siguiente tema. Si nos están dando una fuerza cortante o un esfuerzo cortante que podría ser acá, que esto que nos estén diciendo sea realmente un esfuerzo y estas dimensionales estén malas, entonces aquí podríamos tener dos tipos de esfuerzos diferentes. Uno, que sea el esfuerzo normal, o sea que la fuerza que se está aplicando acá y que esta sección del tornillo, que sería el área transversal del tornillo, sea la que resista esta fuerza. Y este sería el esfuerzo que nos están dando. O sea, esta de acá no sería una fuerza, sino que un esfuerzo normal. Entonces, para esto, necesitamos saber cuánto es el diámetro del tornillo. Entonces, aquí nos dicen que el diámetro exterior del tornillo es de 22.2 milímetros, sí lo podemos tener o sí lo tenemos, y también nos dan el diámetro en el fondo de la rosca. Entonces, podemos tener un esfuerzo normal acá, y podemos tener otro esfuerzo normal que se va a generar en la parte interna de la rosca, o sea, en donde está la rosca, solo de la parte honda de la rosca, digamos, a la parte honda de la rosca, o las partes más metidas de la rosca, como quieran ver, ¿verdad, mucha? Entonces, aquí podríamos también tener el esfuerzo normal que se estaría aplicando. Ahora, no es el diámetro completo del tornillo. Ay, perdón, sí. Me quedó medio chato. Entonces, como este. Si aquí el área de la sección transversal sería esta, digamos, ¿verdad? Que es de la parte honda de la rosca a la parte honda de la rosca. Entonces, podríamos tener dos tipos de esfuerzo normal que no nos están especificando y aparte de eso, si es una fuerza cortante o un esfuerzo cortante el que se está generando, ese se va a estar aplicando justamente en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos el esfuerzo cortante, o sea, podemos tener, si es un esfuerzo realmente el que nos están diciendo en el problema, podemos tener tres tipos de esfuerzos diferentes. Uno, el esfuerzo en la rosca,
2, el esfuerzo normal en el tornillo, o sea, estos dos son esfuerzos normales, y el tercero sería el esfuerzo cortante que se genera en el propio tornillo, por el desplazamiento de las dos piezas de madera, ¿verdad? Pues sí, suponiendo que se están desplazando en sentidos contrarios, así como tenemos esta fuerza horizontal, ¿sí? Pero no nos están diciendo realmente qué tipo de esfuerzo es el que se está aplicando. Entonces, tenemos 3 esfuerzos diferentes que nos pueden dar fuerzas diferentes. Bueno, el esfuerzo normal de este con este cortante, pues en este caso nos daría una fuerza similar o igual. ¿Por qué? Porque el área es la misma, pero este de aquí sí no, ¿verdad? O sea, ahí sí nos da una fuerza diferente. Entonces, podemos tener resultados muy diferentes entre nosotros mismos, ¿verdad? Dependiendo cómo lo tome cada uno. Entonces, yo descartaría ese punto o esa opción de que eso que nos estén dando ahí es un esfuerzo. Que de hecho, cuando estuvimos hablando al principio, yo les dije, esto de aquí lo vamos a obviar o lo obviamos. Entonces, decimos que esto no es un esfuerzo. Entonces, esto de aquí no puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos tener un montón de esfuerzos diferentes que no nos especifican. Entonces, pues yo me iría por el tema más sencillo. Ok, entonces caemos a estas dos fuerzas que tenemos acá, o estas dos pares de fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si tenemos esta fuerza horizontal? Pues esta fuerza horizontal lo que nos va a generar es un esfuerzo cortante acá, en el tornillo, ya sea en la cabeza, en la parte aquí o en el propio tornillo, ¿verdad? O sea, dependiendo cómo se esté aplicando la fuerza. Entonces, esta fuerza de acá, pues tendría que aplicarse en todo caso en las piezas de madera, acá, para que sea realmente la fuerza que se está aplicando. Pero también si vemos lo que nos dice aquí, se dice se aprieta la tuerca hasta tener un esfuerzo de 34 kilonewtons. O sea, nos están diciendo que la tuerca es la que se está apretando. Entonces, veamos otra vez en nuestro dibujo, ¿cómo apretamos una tuerca, muchacha? O cuando, bueno, sí, ¿cómo es que le hacemos para apretar una tuerca de un tornillo? Girando. Lo giramos. Entonces, vamos girando la tuerca y obviamente agarramos la cabeza porque si no gira todo el tornillo completo, ¿mucha? Entonces, ¿pero qué va sucediendo en ese giro? Ya vimos que un momento no puede ser. O sea, eso sí lo descartamos desde el principio, ¿mucha? Pero ¿qué va pasando cuando la tuerca va girando? Se va apretando, ¿no? Se va apretando, pero ¿qué pasa específicamente con esa tuerca? No Como sé que si va me entrando a explico ahí. presión. Se va hundiendo. Va avanzando, exactamente. O sea, la tuerca al principio está afuera y conforme va girando la tuerca, esta va avanzando, va entrando en el tornillo. ¿Sí? Entonces, vamos apretando la tuerca, vamos girando la tuerca hasta que ya se tiene, pues si lo estamos viendo solo con las llaves, digamos, hasta que sentimos ya la presión en la llave, ¿verdad? Si lo hacemos con un torquímetro, entonces, o un torcómetro, como le digan, entonces el torcómetro nos dice cuánto es el torque que se está aplicando. Y en base a eso, por la distancia que tenemos, podemos calcular la fuerza, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, si nos están diciendo que se va apretando la tuerca hasta tener una fuerza de 34 kilonewtons, la fuerza tendría que ser en este sentido acá. ¿Por qué? Porque es la única forma como nos va a generar la fuerza de la tuerca. ¿Por qué? Porque uno cuando está apretando la tuerca, uno no le hace fuerza a la tuerca en este sentido, ¿sí? O sea, uno no está jalando el tornillo, va mucha, uno lo está girando, ¿sí? Entonces, esta fuerza de acá, simplemente también podemos decir que no puede ser. O sea, esta fuerza
No puede ser, ¿por qué? Porque nosotros al apretar el tornillo no lo alamos o no lo estamos como que queriendo desplazar, ¿verdad? Sino que simplemente estamos girando la tuerca. Entonces, esto no podría ser. Entonces, ni esto ni esto. Ok. Ahora la pregunta es, ¿esta fuerza realmente es así como está aquí dibujado, hacia abajo o es hacia arriba? O sea, ya fuimos eliminando como que opciones diferentes, ya eliminamos un posible par que se esté aplicando en la tuerca, ya eliminamos una fuerza horizontal, ahora solo nos quedamos con fuerzas verticales, pero la pregunta ¿es realmente hacia abajo que se estaría aplicando o hacia arriba? Hacia arriba, ingeniero. ¿Hacia arriba? ¿Por qué hacia arriba? Porque la tuerca va apretando, se ¿Cómo? va dirigiendo las fuerzas hacia en medio, ¿no? La fuerza va apretando el tornillo, entonces, si estamos viendo el tornillo, sí podría ser la fuerza hacia abajo, pero si estamos viendo la tuerca, que es lo que nos dice el problema, la fuerza sería hacia acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos apretando la madera. O sea, la tuerca y la roldana a la madera les están generando una fuerza de compresión. ¿Sí? Entonces la fuerza, si lo vemos hacia la madera, digamos, sería hacia adentro. Si la vemos en el tornillo, es hacia afuera. O sea, aquí dependiendo mucho cómo lo veamos, ¿no, mucha? Pero la cosa es de que lo tengamos claro y que sí estemos seguros en lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Sí todos lo ven? Sí, ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces, si se dan cuenta aquí ya, pues platicamos un montón, pero ya vimos cómo puede ser el funcionamiento, ¿verdad? O sea, simplemente razonando en lo que nos está diciendo el problema. O sea, aquí al principio tenemos que entender qué nos dice el problema, ¿verdad? O sea, no podemos venir y empezar a calcular cualquier cosa si no sabemos qué vamos a calcular, ¿vamos ya? Entonces, ya estamos claros con que va a ser una fuerza que se está generando en la tuerca o en la roldana que está apretando en la madera, ¿verdad? O sea, simplemente es una fuerza vertical la que vamos a tener. Entonces, ya sabemos que es compresión hacia la madera y si fuera en el tornillo, en tensión, ¿verdad? Entonces, pues estamos claros con eso. Ahora ya podemos empezar a calcular. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo primero? Nos piden calcular el esfuerzo cortante en la cabeza del mismo, en la cabeza del tornillo, ¿verdad? Y en la rosca. Entonces, ¿cómo calculamos el esfuerzo cortante en el tornillo, mucha? En la cabeza del tornillo. Y en la rosca del tornillo. O sea, ¿cómo calculamos ese esfuerzo cortante? Ingeniero, esa es la de fuerza partido área. Fuerza partido área. Ok, entonces, para el inciso A, vamos a borrar esto aquí ustedes. Nos vamos a poner inciso A. Nos piden el esfuerzo cortante, perdón, en la cabeza del tornillo. Y el esfuerzo cortante en la rosca. Ambos no los conocemos, ¿verdad? Ok.
Entonces, este esfuerzo cortante ya sabemos que es la fuerza cortante partido del área. Ese sería el esfuerzo cortante, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuál es la fuerza cortante que se está aplicando a la cabeza y a la rosca, muchacho? Los 34 kilonewtons. Unos 34 kilonewtons, ¿verdad? La fuerza que se está generando, que se está aplicando a la madera para comprimirla, es la misma fuerza que la madera aplica a la cabeza y a la roldana, o a las dos roldanas, hacia afuera, ¿verdad? Y las roldanas obviamente a la cabeza y a la rosca, ¿verdad? O a la tuerca. Ok, entonces, la fuerza cortante ya la conocemos. Fuerza cortante son 34 kilonewtons. Ok, ¿cuál es el área? Ese es pi cuartos por el diámetro cuadrado. ¿Perdón? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pi cuartos del diámetro al cuadrado. Ese sería el área de la cabeza, el diámetro del tornillo. ¿Así? Y para la rosca, ¿ya? Ingeniero, para la cabeza no sería como una dona, Pues no sé, decime, ¿cómo lo ves vos? porque como la cabeza pues del tornillo es más grande, ¿verdad? O más ancha que la parte en medio donde está haciendo la fuerza, entonces lo cortante sería pues todo el resto del área de la dona, ¿verdad? Todo el resto del área de la dona. De la Vos estás roldana, diciendo esta roldana, área de acá que va alrededor de todo esto. ¿O cómo? Ajá. Sí, porque eso es lo que está resistiendo que no se siga hundiendo, ¿verdad? Pues que no se hunda lo que resiste la madera y esta área aplicada acá. yo digo que es esa, ingeniero, esa roldana, me parece que se llama. La roldana, Es que no sé si así se llama, pero es así como esa que se estaba diciendo. sí, la roldana es esta que se ve aquí con ashurado, con las líneas Correcto. inclinadas. Pero Sí. recuerden que aquí estamos calculando, estamos viendo el esfuerzo cortante, ¿verdad? Es solo para que estemos en lo mismo, ¿vamos a? Entonces, para el esfuerzo cortante, ¿es esa área o cuál? ¿Ustedes? O sea, díganme ustedes qué área sería la que se está aplicando o se está resistiendo para el esfuerzo cortante. Yo digo que así como íbamos. ¿Con esa? Ajá, ¿Esa que tenemos escrita acá? sí, Ustedes mandan mucha, aquí ustedes díganme. ¿Y para la rosca? puede ser la misma. ¿Perdón? Puede ser la misma. ¿La misma esta? Entonces esta es igual al área de la rosca. ¿Así?
¿Mucha? ¿Qué dicen los demás? Entonces, ¿ya? Es esa, Inge. ¿Sí? Sí, porque nos dan el diámetro del exterior y del Nos interior. están dando el diámetro del tornillo y Ajá. el diámetro del fondo de la rosca. Se nos dan dos diámetros. Sí, sí, aplica. Entonces, es la misma área, mucha. ¿Todos de acuerdo? Sí, ingeniero, esa. ¿Sí? Ok, solo hagamos un paréntesis y platiquemos una cosa, mucha. ¿Cómo dijimos que es el área que resiste el cortante, mucha? ¿Paralela o perpendicular a la fuerza? Perpendicular. Perpendicular, cuando es cortante. Paralela. Es paralela. Ok, entonces, esta área que tenemos acá, ¿cómo es respecto a la fuerza? Perpendicular. ¿Es perpendicular? Entonces, ¿puede ser esa? No. Ok, entonces, Y ¿qué hay que área usar es? ¿Perdón? yo digo que hay que usar el diámetro que nos dan y la altura de la cabecita. El diámetro y la Y la altura altura de la cabeza del tornillo. ajá. Y la de abajo, la otra altura. Esta otra acá. Ajá. Ok, entonces, borremos esto. ¿Y sería cómo entonces el área? Yo digo que sería pi por el diámetro, por la altura. Por la altura de la cabeza, el espesor de la cabeza. ¿Así? ¿Todos de acuerdo? ¿Y para la tuerca o de la rosca? ¿Así? Pi por el diámetro de la rosca por el espesor de la tuerca. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué esta área, mucha? Pi por el diámetro, ¿qué es?
Esta es la primera parte que estamos hablando acá, muchachos. ¿Qué es el pi por el diámetro? ¿Ustedes? ¿Qué es la circunferencia? Sería el perímetro o la circunferencia, en este caso, del tornillo que tenemos acá, ¿verdad? Y el T de la cabeza o el espesor de la cabeza es la altura, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo acá es generando esta área, todo el área perimetral que tiene en el tornillo, ¿verdad? O sea, si lo vemos desde arriba, tendríamos la tuerca o la cabeza del tornillo, perdón. Y este es el cuerpo del tornillo. Y lo que estamos diciendo que es el área que resiste la fuerza o el área que está generando ese cortante es esta de acá, ¿verdad? Toda esta orilla acá. ¿Estamos claros? Por este espesor, ¿verdad? Y para esta de abajo, pues es lo mismo, pero para esta la diferencia es de que el radio, perdón, el diámetro va a ser al fondo de la rosca. Va a ser desde aquí hasta acá. Ese es el diámetro que necesitamos ocupar. ¿Verdad? ¿Sí estamos claros? Y es aquí, ¿por qué? Porque ahí es donde se está generando el esfuerzo cortante, ¿verdad? O sea, todas estas montañitas, digamos, son las que van a estar resistiendo la fuerza cortante acá. O sea, lo que vamos a hacer, si sobrepasamos, digamos, el esfuerzo cortante, es que vamos a barrer la rosca, que es lo que le llaman. Sí, sí han oído ese término, mucha. Cuando dijeron, barriste el tornillo o sobaste el tornillo, ¿verdad? Pues lo que hicieron es de que le aplicaron mucha fuerza y lo que pasó fue que el esfuerzo cortante sobrepasó el esfuerzo cortante que podía resistir la rosca del tornillo. Entonces, eso es lo que pasaba, mucha. Pero pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener estas dos áreas de acá. Vamos a borrar todo lo que decimos aquí. Vamos a dejar chirmol por todos lados. Ok. Entonces ya tenemos las dos áreas. Si quieren, estas las vamos a bajar, porque aquí no nos sirven, sino que nos sirven aquí abajo. Ok. Entonces, con esto ya podemos calcular los dos esfuerzos cortantes. Entonces, el área de la cabeza va a ser ¿cuánto? Va a ser pi por el diámetro de la cabeza o el diámetro del tornillo, que son 22.2 milímetros, por el espesor de la cabeza, que son 12 milímetros. Y para el de abajo, pi por el diámetro del fondo de la rosca, que es este acá, 18.6 milímetros, por el espesor de la tuerca, que son 16 milímetros. ¿Y esto nos da cuánto? ¿Cuánto serían cada una de las áreas?
¿Ya? $836, me imagino que esa es la de la rosca, que es menor. .92 milímetros cuadrados y 934.93 milímetros cuadrados, ¿verdad? Ah, 94. Estamos No, bien. Inge, es al revés, Inge. ¿Cómo? Es al revés los datos. Ah, es al revés. Sí, la de la cabeza es más pequeña que la rosca. Sí. Ah, bueno, entonces al revés. Lo vamos a ver. Ahí está, ya ven, porque me gusta Paint. Aquí es sencillito hacer el relajo este, mira mucho. 934.93 milímetros cuadrados. Ok. Entonces ya tenemos cada una de las áreas. Ahora simplemente nos queda calcular el esfuerzo cortante. Entonces el esfuerzo cortante en la cabeza va a ser la fuerza cortante partido del área, ¿verdad? La fuerza cortante ya sabemos, 34 kilonewtons. Partido del área, que sería o en los 836.92 milímetros cuadrados. Entonces, esto aquí se recuerdan que kilo es por 10 a la 3 y mili al cuadrado por 10 a la menos 6, ¿verdad? ¿Cuánto sería el esfuerzo cortante? Eso es en megapascales, ¿verdad, ingeniero? Depende, si te da por 10 a la 6, sí. O si te da por 10 a la 3, no. Pues dependiendo el exponente que les dé. Por eso les digo, aquí kilo por 10 a la 3 y mili al cuadrado a la menos 6. Entonces, si les da por 10 a la 6 en la calculadora, sí serían megapascales. ¿Sí? ¿Cuánto es, mucha? 40 a 63. Megapascales. Entonces, este es el esfuerzo cortante que se está generando en la cabeza del tornillo. Ahora calculemos el de la rosca, que es siempre la misma fuerza, 34 kilonewtons, pero el área es diferente, en este caso es 934.93 milímetros cuadrados. ¿Y esto da cuánto? 36.37 megapascales. 36-37 megapascales, ¿verdad? Entonces, ya con esto, pues ya sabemos cuánto es
el esfuerzo cortante que se está generando en la cabeza del tornillo y en la rosca, ¿verdad? Ok. Ahora veamos la otra parte del problema. Nos dice, como inciso B, determinar el diámetro exterior de las arandelas. Si el interior es de 28 milímetros, ¿verdad? Y nos dicen que el esfuerzo de aplastamiento es 6 megapascales. Entonces, veamos el inciso B. Nos dice que, bueno, el diámetro exterior es el que dice. Nos dicen que el diámetro interior es 28 milímetros. Y también nos dicen que el esfuerzo de contacto o de aplastamiento en la madera no puede pasar de 6 megapascales, ¿verdad? O admisible. $6 megapascales. Ok. Entonces, tenemos el esfuerzo, tenemos los diámetros. ¿Cómo determinamos el esfuerzo de aplastamiento, muchachos? O un diámetro. Recordemos, el esfuerzo de aplastamiento se da entre dos materiales o entre dos elementos, ¿verdad? Entonces vamos a tener aplastamiento entre la arandela y la madera, justamente en toda esta área, ¿verdad? Acá también. Entonces, si se recuerdan o si no las han visto, seguro que todos las hemos visto, pero una arandela es más o menos así, ¿verdad? Más o menos les digo porque a veces los dibujitos no quedan muy bonitos que digamos. Acá, esta sería una arandela, ¿verdad? Entonces, esta arandela, esta parte de adentro es un agujero en donde metemos el tornillo por acá y la cabeza queda en contacto. Lo vamos a poner si quieren con un colorcito. Más o menos así, ¿verdad? Entre la cabeza del tornillo y la arandela. Y en este caso, pues entre la arandela y la madera, pues está en contacto completo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la madera es esto de acá. Y la arandela está tocando la madera en toda su superficie. La cabeza del tornillo no, pero pues la arandela sí que es lo que, con la madera sí que es lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Sí estamos claros? Sí, Ok. Entonces, ¿cómo determinamos el diámetro exterior de esa arandela? ay, caray. Ingeniero, ¿Sí? esa es la de pi por R, el radio exterior menos el radio interior. Pues, Sí, aquí necesitamos conocer el área de la arandela. Y el área de la arandela sería eso de ahí, ¿verdad? Todo eso es el área de la arandela. Entonces, vamos a tener el área del círculo exterior, digamos, menos el del círculo interior, ¿verdad? Vamos a quitar todo esto porque eso no se ve. Ok. Entonces, el área de la arandela, pues, o el esfuerzo de contacto,
es la fuerza de contacto partido del área que está generando el contacto, ¿verdad? Y en este caso, el área que genera el contacto es el área de la arandela, que serían pi serían pi cuartos por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado, ¿verdad? Así, ¿verdad, muchachos? Que simplemente serían la resta de los dos o de las dos áreas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, ahora pues simplemente nos queda determinar este diámetro exterior, como despejándolo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo de contacto, ya sabemos, son los 6 megapascales. Y el esfuerzo, la fuerza de contacto es los 34 kilonewtons. Entonces, el área de contacto es la que tenemos que despejar, ¿verdad? Y de esta área necesitamos despejar este diámetro exterior. Entonces, el diámetro exterior va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la raíz. Vamos a ver. Esto pasa a dividir. Esto también. Y esto a sumar, ¿verdad? Entonces sería la fuerza. Bueno, vamos a sustituir de una vez. 34 kilonewtons dividido los 6 megapascales por los pi cuartos más el diámetro interior, 28 milímetros al cuadrado. Sería así, ¿verdad? ¿Y el diámetro exterior es cuánto? Ingeniero, solo ese 28 al cuadrado no se va con la raíz. Sí, si lo querés sacar sería, aquí pues lo puedes sacar y solo te queda más 28, sin el cuadrado. $28.13. ¿Perdón? 28.13. ¿Un poquito? Muy poquito, Lo ¿no? voy a hacer, lo voy a hacer otra vez. Dale. Pues 28.13, solo 0.13 milímetros necesitamos de arandela. A mí también 28.13. Un poquito, 28.13. ¿Sí? Y si están poniendo con todos los, ¿cómo Y se llama? que Por 10 a la 3, por 10 a la 6, y este por 10 a la menos 3 y el salió al cuadrado. A mí me dio Ay, 0.085, medio menos ¿Cuánto? todavía.
0.085. 0.085. Sí. Serían metros. Esto, y al pasarlo a milímetros, serían 85 milímetros. A mí me dio 0.188. 0.18. 8. ¿Es mucho o no? Serían 188 milímetros de diámetro exterior. A mí me dio 84.95. 84.95. Ah, bueno, 85, digamos. Entonces, prácticamente sí, el de ahí arriba. Esto acá. Entonces, el diámetro exterior de la arandela tiene que ser de 85 milímetros para que en la madera no se sobrepase el esfuerzo de contacto de los 6 megapascales. ¿Estamos todos en lo mismo? Aquí si lo quieren hacer diferente, pues pueden sacar este 28 al cuadrado. Entonces, la raíz solo va a quedar hasta aquí. Y toda esta parte se anula. Y serían más 28 milímetros. Así, ¿verdad? Pues si lo quieren hacer de otra forma, ¿verdad? Y les tiene que dar, pues creo yo, lo mismo. Que nos está dando ahorita, ¿verdad? Bueno, ¿estamos? ¿Dudas con esto, mucha? Ya nos pasamos un poquito más, pero pues... ¿No hay dudas? ¿No? Ok, buenísimo. Entonces, estamos por acá el día de hoy. Nos platicamos el día miércoles. Que tengan una buena noche, muchachos. Feliz noche, Inge. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche. Miren esto.